integrando con nosotros. ¿Ya ven mi presentación? Sí. Sí. Perfecto, ok. Entonces, para no hacer esperar a todos los puntuales y bueno, los que se ajustaron a las deficiencias que luego tenemos en la red, pues vamos a comenzar. Me presento, soy la doctora Aurora Ramos, soy parte del grupo académico del Departamento de Etología, Fauna Silvestre y Animales de Laboratorio, y parte de también de los académicos que conformamos el Hospital Veterinario de Especialidades en Fauna Silvestre y Etología Clínica, que espero que pronto podamos ya abrir las puertas y tengamos modo de recibir alumnos, estancias y todo lo que hace que no nada más nuestra facultad, sino nuestro hospital en particular, eh, pues tengamos esa movilidad de entrada y salida de pacientes, alumnos y aprendizaje. A final de cuentas, quedo a la orden para lo que se les ofrezca. Cualquier duda, ya tienen mi correo electrónico. El día de hoy va a ser la clase de teoría sobre fauna silvestre. El día de mañana, ¿cuándo tienen ustedes? El día jueves tendrían su clase práctica. Para esa clase práctica les vamos a dar una liga donde van a poder ver un video que es el ejercicio guiado de un caso clínico real. Es un video que pueden utilizarlo. Bueno, les sugiero que lo utilicen o lo vean el día que tienen asignada su clase, porque de repente se complica con las otras clases, se complica el que tengan más tiempos, aunque de todas maneras va a estar montado en un classroom y van a poder ustedes estar accesando a él con fines de respaldo y de estarlo revisando. Nos hemos dado cuenta que al final de cuentas, pues también hay dichos para todo, ¿no? La práctica hace al maestro y creo que cuando ustedes están resolviendo o dando seguimiento a un caso clínico, como lo harían en una clínica, en un hospital o en una institución zoológica o incluso en vida libre, pues siempre es mucho más sencillo conforme pasa el tiempo y vamos agarrando experiencia. Eh, Vamos a hablar y esta metodología, esta resolución del caso clínico va a ser apegado al MEDOP o a la metodología orientada a problemas o como también lo pueden encontrar en literatura como expediente clínico orientado a problemas y van a formar en su grupo que estamos viendo que son, ¿cuánto les dije? 25 por ahí. Van a formar grupos o equipos de 5 personas y van a hacer la resolución de un caso clínico y con esto se va a evaluar la, la especie, ¿no? Fauna silvestre o estos taxones que nos involucran. Entonces los vamos a evaluar de ese modo. Generalmente hacíamos examen, pero lo que queremos al final también es que se lleven este aprendizaje en la resolución, en el seguimiento del caso. No sé si hasta aquí haya preguntas. No, doctora. Vale. Entonces ya después de esta presentación vamos a hacer esta revisión de esta presentación enfocada a manejo de fauna silvestre, donde también podría aplicar fauna silvestre, medicina zoológica, cualquier colección donde tengamos o se tengan animales silvestres bajo cuidado humano. Y pues primero tenemos que pensar en la planeación de este proceso. Dependiendo del grado de acceso a los animales, se modifica todo el procedimiento diagnóstico y o terapéutico. Por supuesto, imaginen, digo, ahí hay una foto muy clara, ¿no? Hay un cocodrilo en una zona pantanosa. Si es en vida libre y tenemos que hacer una contención física, pues tenemos que hacer la planeación de cómo lo vamos a capturar. Pensando en contención física, cuál es el material adecuado para la captura, cuál es el material más seguro para la especie,
más seguro para los manejadores? ¿Cuántas personas tengo que pedir en colaboración para hacer este abordaje? No es lo mismo capturar a una cría, ¿no? Que capturar a un individuo de este tamaño, incluso más grande. El acceso, pues no sabemos si es de vida libre o hay un enrejado o un cercado y es a lo mejor una UMA que utiliza instalaciones de vida libre en parte, pero es un lugar cercado, entonces eso facilita digamos, la fuga de los animales. Entonces, este es un pequeño ejemplo, pero dependiendo del acceso que tengamos, y también la especie, pues va a ser el abordaje. No podemos dejar cabos sueltos, al final todo tiene que ser planeado desde el principio, qué medicamentos, qué fármacos para la contención química o qué anestésicos vamos a utilizar, etcétera. Entonces, ya comenté algunos puntos, pero al final es planear con cada detalle, cada manejo de contención. Tenemos que anticiparnos a problemas potenciales de acuerdo a la especie, a la afección que pueda tener el individuo o por qué queremos hacer esa contención. A lo mejor es una urgencia y no va a ser lo mismo en un animal con algún compromiso de salud o con algún manejo preventivo donde solamente necesitemos hacer un examen físico, una toma de muestra de sangre o de otros estudios como para valorar su estado de salud general. Proveer previamente todo el material y el equipo necesario. No podemos estar ya en pleno manejo y decir, pásame el tubo de heparina, y ya estoy tomando la muestra y decir, oh, no lo traje, o solamente traje de EDTA y en cocodrilos no sé si funciona tanto EDTA como heparina, tubos heparinizados, entonces no lo sabemos, y entonces todo tiene que estar previamente revisado, tiene que haber un responsable, tiene que haber, se tiene que contemplar también las funciones de cada persona que va a participar en el manejo y los tiempos también de contención, si es contención física solamente, si es contención física y después química, qué productos se van a utilizar, el tiempo en que se va a utilizar, las características del sitio, lo hemos estado repitiendo, pero es cosa importante y tenemos que tener en cuenta que a estos individuos, a estos animales los tenemos que monitorear todo el tiempo hasta su completa recuperación. De repente cuando estamos haciendo una contención física, pues decimos, tenemos que hacer estas contenciones firmes, ¿no? Pero con todo el cuidado para no comprometer la salud de los animales y que nosotros también como médicos veterinarios y los manejadores que nos estén apoyando estén seguros, porque siempre el manejo de la fauna silvestre origina o puede provocar un riesgo para cualquiera de los integrantes. Si no se tiene la experiencia para la contención de dicha especie, pues además de documentarse, tenemos que buscar a la gente que tiene experiencia, asesorarse con profesionales que sí la tengan. Y mucha de la gente que trabaja en zoológicos como guardaanimales tienen mucha experiencia, saben muy bien cómo hacer el manejo de la especie A, de la especie B, de la especie C. Y siempre hay que pensar que se tiene que trabajar como equipo y no por separado, no por separado médicos veterinarios y guardaanimales o entrenadores o quien sea que esté a cargo a lo mejor del diagnóstico, el patólogo clínico. O sea, siempre es un trabajo en conjunto, sin duda, y eso es importante también de tomar en cuenta. Para esta planeación también tenemos que tomar muy en cuenta que la especie es importante de acuerdo a su comportamiento, a su estatus jerárquico, a su sistema de defensa general. Por ejemplo, estamos viendo esta foto de un rinoceronte donde tiene un cuerno, que es un animal corpulento, que si nos ponemos enfrente y algo le molesta, aunque esté en un albergue bajo cuidado humano, puede embestirnos
y que puede ocasionar más problemas de lo que queremos abordar en un momento dado. Entonces, todos los animales tienen sus mecanismos de defensa. Hay muchos animales que serán animales presa, hay muchos otros animales que serán, pues que están en el top de este estatus jerárquico, en la parte más alta de esta red trófica. Y entonces tenemos que pensar que al final hay que conocer la historia natural de estos individuos, hay que conocer también la biología y la fisiología de cada individuo para poder tener un mejor abordaje y un mejor resultado de nuestro manejo. Cuando está esto que dice aceptación posterior, pues sabemos que la cuestión jerárquica también involucra que acepten a ciertos individuos cuando han sido separados de algún grupo, de alguna manada, de alguna agrupación animal, cualquiera que sea el nombre que reciba, dependiendo la especie, pero incluso también en crías. Estas aceptaciones posteriores también hay que tomarlas en cuenta. Eh, por eso es la edad, aquí está justo dirigida en la diapositiva donde hay que tomarlo en cuenta. Su estado fisiológico, pues sí, no es lo mismo, como les decía, hacer una planeación en un animal clínicamente sano que en un animal que tiene comprometida su salud. Y al final, vamos a tomarlo como en una balanza del riesgo-beneficio. ¿Qué tanto voy a comprometerlo si necesito hacer una contención física para hacer alguna revisión? Puede ser de riesgo, puede ser fatal, pero a lo mejor corro el riesgo, necesito correr el riesgo para poder beneficiarlo posteriormente. Eh, viendo estas planeaciones con todo lo que involucra, también ya comenté un poco sobre las instalaciones donde estos se encuentren. Puede ser en vida libre, puede ser dentro de una colección zoológica, puede ser solo en una casa de noche, puede ser un albergue abierto, puede ser en vida libre, en una piscina, ¿no? En algún mamífero marino. Tienes que tomar en cuenta si son de hábitos anfibios como los lobos marinos o exclusivamente acuáticos como algún delfín tal vez, o los tiburones que tienen en ciertas colecciones de animales acuáticos o de marinos, si es una tortuga marina igual. Entonces, al final tenemos que pensar en el contexto donde vive este individuo o este animal. Personal involucrado, ya lo habíamos comentado, la organización es importante, donde se tengan los roles claros desde el principio. O sea, yo no me puedo ir brincando de un lugar a otro. O sea, si me estoy haciendo cargo de la anestesia, no me muevo del equipo anestésico y de cómo está conectado al equipo mi ejemplar. Si estoy encargada de tomar las muestras de sangre, en el momento en que me indique quién lleva la voz o quién lleva el liderazgo del manejo, entro en el momento que tengo que tomarlas, me hago cargo de las muestras, porque imaginen si estamos en 2 o 3 roles distintos, si tomo las muestras y boto los tubos por ahí y cuando termina el manejo que fue exitoso, de repente vemos está hemolizado o se coaguló la muestra. Entonces, de nada sirvió todo este proceso cuidadoso. Entonces, ese es un ejemplo importante que les aseguro que ha pasado para tener estos roles bien cuidados y el desarrollo de, eh, de estos procesos tienen que ser sumamente cuidadosos. La época del año, la hora del día también es importante. Hay muchos animales que o pueden caer en hipotermia o pueden caer en hipertermia, dependiendo del tipo de contención, del tipo de especie. Tenemos que cuidar esta hora del día. Generalmente no se hacen procedimientos, no se hacen procedimientos, denme un segundo, se hacen procedimientos, no, que tengo aquí un problema de
Perdón, que tuve aquí un problema en casa que resolver. Ok, entonces les decía, a la hora del día es relevante por la temperatura que vamos a alcanzar a mediodía cuando está el sol a plomo. El hacer este tipo de manejos es importante para evitar problemas de temperatura en los animales. Básicamente es por eso. La época del año, pues también, digo, de repente en colecciones zoológicas vamos a tener programación de revisiones anuales o semestrales, y entonces esta planeación se puede llevar a cabo tan lejos como meses atrás, ¿no? De acuerdo a las posibilidades del centro, pero también de acuerdo a las temperaturas del sitio donde esté instalada esta colección, por ejemplo, o en vida libre donde se vaya a trabajar. También es importante tomarlo en cuenta. Si es un albergue individual o comunitario, si hay animales de la misma especie o si hay animales de diferente especie, me parece que este es un punto importante de contemplar, porque al final, cuando son albergues de un individuo, pues es más fácil, de algún modo, el entorno manejarlo. Pero si, digo, nada más a lo mejor nos preocuparíamos por tipo de albergue, si hay una casa de noche, si hay una jaula de compresión, si hay algo que facilite el manejo, pues bueno, tendríamos que pensar exclusivamente en el contexto de ese momento y de ese sitio. Pero si son albergues comunitarios, pues también hay que pensar en cómo lo vamos a realizar. Por ahí hay una anécdota muy triste de un zoológico no mexicano, me parece que sudamericano o centroamericano, donde se hizo un manejo mal planeado cuando contemplaron hacer una contención química de un león, y era un albergue comunitario. Habían dos individuos de la misma especie, hembra y macho, en un albergue, en un exhibidor que tenía una charca, no muy grande, al final, pero había una charca, y estaban estos dos individuos pues conviviendo, ¿no? Todo el tiempo, tanto de día como de noche. Eh, si les estoy planteando esta idea, y ya estoy segura que ya lo visualizaron, ¿qué es de lo primero lógico que se les hubiera ocurrido para hacer una planeación inicial? ¿Qué tendrían que hacer alguien que quiera participar? Pues podría ser tomar en cuenta a los dos leones y no a solo el que se va a manejar. Ok, ¿y cómo lo tomarías en cuenta? O sea, ya sabes que tienes dos individuos, quieres manejar al macho, ¿qué haces con la hembra? Pues si se puede contener igual o alejarla, sería lo ideal. Ok, o separarla, ¿no? Buscar el modo de ponerla en una casa de noche, tal vez, o desde la noche anterior, si entran los dos a la casa de noche y sale primero uno y luego el otro, pues no dejo salir a los dos, ¿no? Solamente al macho. Bueno, pues ese es un punto importante que se omitió en esta anécdota. Y había otro punto importante, no sé si en mi descripción lo captaron. Había algo en el hábitat de esta pareja. ¿El agua? El agua, correcto. Había una charca y no tomaron la precaución de vaciarla antes de todo este manejo. Entonces, pues llega el equipo y, sin hacer estas dos precauciones, pues cargan el rifle, se disponen a dispararle al macho y le disparan. Entonces, imaginen cómo se pone un animal cuando, pues a lo mejor de entrada ya está habituado o no, ¿no? En cuanto al ver a los veterinarios o al ver a los guardaanimales, el ver el rifle, el escuchar la detonación y el sentir el impacto en el cuerpo, ¿no? Al final es una inyección remota y puede alterar a cualquier animal. Entonces, imaginen este estrés para los dos animales. ¿Qué creen que pasó después? Pues bueno, les cuento. Se ponen como locos, ¿no?
estresados, empiezan a rugir, se dan cuenta que no, bueno, el macho empieza a entrar en sedación, se cae a la charca, por la misma condición no puede salirse de la charca. Como está la hembra dentro, no pueden entrar a auxiliar al león hasta que por fin logran separar a la hembra del macho. Es demasiado tarde porque el macho ya estaba ahogado. Entonces, de repente impactan este tipo de situaciones, pero en algunos lados han sucedido. Entonces, siempre tengan en cuenta que la planeación es primordial para un manejo, sobre todo también cuando hay involucrados manejos anestésicos, pues hay muchos productos que pueden ser de riesgo, ¿no? Para los que estamos manejando a lo mejor los dardos o los rifles. Y también porque hay detonadores, ¿no? Se detonan con tanquecitos, ahorita lo vamos a ver adelante en un video, con tanques de CO2 comprimido o de aire comprimido. Y, y pues bueno, siempre hay que tener precaución de cualquier cosa. También se manejan opioides para herbívoros, ¿no? Para grandes mamíferos. Y siempre el derramar algo en la piel de las personas o los manejadores puede ser fatal. Entonces siempre hay que tomarlo en cuenta. Ya comentamos lo de organización, de roles claros desde el inicio, el equipo y el material necesario, la duración estimada, procedimientos a realizar. Digo, claro, siempre tenemos la estimación del procedimiento, pero muchas veces pues nos tenemos que prolongar un poquito más y tenemos que tomarlo en cuenta para las redosificaciones de los anestésicos, qué tan seguro es de acuerdo a la especie, y son cosas que hay que contemplar. Ya hablamos también de mecanismos de defensa, ¿no? Los animales pueden estar a la defensiva o pueden agredirnos, ¿no? Y tornarse hacia la ofensiva, entonces también hay que tomar en cuenta esto. Cuando nosotros los contenemos, pues lo que ellos piensan es que somos sus enemigos, no les gusta. Recordemos que ellos tienen un territorio generalmente, y si invaden mucho más allá este confort de su ámbito hogareño que se le denomina, pues entonces se sienten amenazados. Y pues bueno, como está en esta foto con este puma, pues bueno, los dientes de un felino peligrosos, pero también hay garras, también hay pezuñas, picos, dientes, como ya lo dijimos, y dientes de muchos tipos, digo, no nada más, no por ser herbívoros vamos a aligerar la atención cuando estamos, por ejemplo, enfrente de una cebra, que muerden peligrosamente, ¿no? Patadas, ¿no? Miembros, jirafas, elefantes, por ejemplo, glándulas también de secreción de almizcle, como mecanismos de defensa, como en los zorrillos. Si hay secreciones también en el momento del estrés, algunos anfibios, la manipulación hace que secreten venenos, o que tengan secreciones tóxicas. Venenos de algunas especies, serpientes sobre todo, o monstruos de Gila, ¿no? Que tenemos en nuestro país, por ejemplo, aunque son más lentos, siempre hay que contemplar que estos venenos pueden dañarnos. Entonces, todo va de acuerdo a la planeación, y al final, no nada más al momento de contenerlos, tenemos que tomar en cuenta esas herramientas. O sea, creo que debemos saber cómo contener de acuerdo a la especie a cada uno, o por lo menos por taxones y por tamaños, cómo los vamos a contener, de qué nos tenemos que cuidar, cómo vamos a sujetarlos para incluso sea un manejo seguro y no hacerles daño tampoco a ellos, ¿no? Pensando en cuernos, en astas, en el cuerpo en general. Ok. Hablando de condicionamiento operante, pues también es otro tipo de contención de algún modo, ¿no? Contención psicológica o por entrenamiento. En las colecciones zoológicas se hace para fines médicos, no como la foto que está del lado derecho, que a mí me parece, pues digo, si
si lo vemos desde el punto de vista a lo mejor del manejador, es poco peligroso. Ahora lo que más se utiliza son contactos protegidos, nunca a cuerpo directo, porque siempre corremos el riesgo, ¿no? Entonces, en felinos justo se hacen contactos, toma de muestras por contacto protegido, apoyados de condicionamiento operante. Se hacen también, pues en elefantes, también estas fotos ya son algo viejas, y ahora lo que se hace es sí acercarse a los elefantes a tomar muestras, pero también se utiliza el contacto protegido, sin duda. Una de los zoológicos que ahora me vienen en mente, no sé si han ido o vayan a tener oportunidad en algún momento de ir al zoológico Zacango, ahí tienen una instalación bien interesante para elefantes, eh, con unas rejas y orificios en forma de cuadros en la parte inferior, para que el elefante se acerque de reversa y ponga una de las patas en estos orificios. Mientras manejan este condicionamiento operante, los manejadores revisan las patas, que en elefantes es un problema importante de atención, que es sobrecrecimiento de queratina. Las uñas hay que estarlas cuidando porque si no se abscedan y tenemos fístulas impresionantes y problemas más severos. Entonces, por eso es importante el condicionamiento operante. Imagínense si no están condicionados los animales como estos tan grandes, donde podemos ayudar a que se mantengan saludables y que tengamos que sujetarlos de manera obligada, de manera física. Pues yo creo que la condición corporal de un hombre adulto y de buena estatura no es suficiente para contener un elefante. Entonces, esto es complicado, pero al final el condicionamiento es una herramienta que nos ayuda justo a obtener todas estas muestras, y además de que logramos el objetivo, provocamos que el animal tenga mayor bienestar, no se estresa, ¿no? No se estresa tanto, porque digo, hay animales que pueden, eh, que pueden interpretar que viene la toma de muestras y pues no me gusta el piquete y medio me quito, pero sí coopero. Entonces, bueno, se minimiza mucho el estrés. Yo pensando en situaciones en particular, para que quede más claro, cuando en algún momento de mi vida trabajé con mamíferos marinos, se hacía el entrenamiento para la toma de muestras de sangre, y el entrenamiento generalmente pues lo hace el entrenador, pero hay animales sumamente inteligentes. Yo qué puedo decir de los elefantes y de los delfines. Se daban cuenta cuando era el preciso instante real, ¿no? Donde se acercaba el médico veterinario a tomar la muestra, o cuando iba el piquete en serio. Entonces sí había cierta tensión de los animales notoria, pero sin embargo, pues ya con el condicionamiento era mucho más amable el manejo. Por eso ahí va mi comentario. Animales que de repente ni siquiera creemos o pensamos que se pueden entrenar o que se pueden condicionar, pues si se fijan, aquí esta tortuga terrestre en estas fotos, ayudando de algo de alimento que le guste mucho. Generalmente no se compromete la alimentación, más bien no utilizan restricción de alimentos, sino se buscan los alimentos que le gusten más para entonces estimular ciertos comportamientos. Y la manejadora de abajo pues tiene una extensión, un pequeño bastón con una bola esponjosa, ¿no? En la punta, es un target. Esto se hace para que ayude como acercamiento de la mano, una extensión de nuestro brazo, y de que la tortuga se acerque lo contemple y pueda hacer el ejercicio completo con el reforzamiento, con una lechuguita, ¿no? Ahí que tiene. Si se fijan, es un ambiente confortable, es una tortuga y una persona al fondo tomando registros, y este es un ambiente mucho más amable para cualquier contención o revisión.
Ya hay videos incluso en internet y datos como en este tipo de tortugas, incluso por medio de manejo de condicionamiento operante se pueden tomar muestras sanguíneas de yugular. Y ahorita voy a dejar de compartir después de esta diapositiva la pantalla. Perdón, les voy a dejar un video para que lo vean, denme un segundo, donde esto que les comento que se puede utilizar o entrenar cualquier animal es real. En nuestro departamento tenemos la especialidad en medicina en fauna silvestre y en etología clínica también, son las dos especialidades que maneja el departamento. Dura 3 años y en el primer año una de nuestras alumnas realizó un trabajo bien interesante sobre enriquecimiento ambiental, que bueno, el video involucra enriquecimiento ambiental, no es la parte que ahorita me interesa que revisen, pero es una parte importante también para el manejo y el bienestar en una colección zoológica o en cualquier tipo de colección donde se tengan animales. Pero lo que quiero que tomen en cuenta es la parte final donde se realiza algún tipo de condicionamiento y de entrenamiento para un pez beta. Entonces, esa es la parte interesante, que es un pez beta. Entonces, voy a abrir el enlace para conectarlos a YouTube y lo vamos a ver. Voy a compartir. ¿Ya ven mi YouTube? ¿Ya, verdad? Sí. Súper, muchas gracias. Y voy a poner un ensayo de audio, a ver si escuchan, me dicen, por favor. Hola, soy Daniel Lima. ¿Sí? ¿Se escuchó? Sí, se escucha. Sale. Entonces, corre video. Hola, soy Daniel Liman, estudiante del programa propedéutico de la especialidad de fauna silvestre de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. En el siguiente video se mostrarán diferentes opciones de enriquecimiento ambiental para el pez beta mantenido como animal de compañía. Pero primero, ¿qué es el enriquecimiento ambiental? Proporciona desafíos, oportunidades y estímulos apropiados para las especies bajo cuidado humano. Funciona para mantener a los animales interactuando de forma dinámica con su ambiente. Para proporcionar un enriquecimiento adecuado, es crucial conocer acerca de la biología natural del ejemplar y tener cubiertas sus necesidades físicas y ambientales. Hábitat físico. Es importante proporcionar muchas estructuras donde el pez se puede esconder, ya que en vida silvestre es presa. Se pueden usar plantas naturales o artificiales, refugios comerciales, macetas de barro o tubos de PVC. También es importante no contar con un flujo de agua intenso, ya que usualmente en vida silvestre esta especie vive en agua de poca profundidad y movimiento, por lo tanto provocaría estrés. Hay que asegurarse de que ninguno de estos elementos tenga sustancias tóxicas que puedan enfermar al pez o bordes filosos que puedan lastimar su piel delicada. Enriquecimiento social. Debido a la naturaleza territorial del pez beta, no se recomienda tener a 2 machos en el mismo albergue. A pesar de que no existe información basada en evidencias, acuaristas mencionan que se pueden mantener otras especies en el acuario como tetras, barbos tranquilos y caracoles. Alimenticio. Se pueden rotar diferentes tipos de alimentos como pellets que floten, pellets que se hundan o presa viva como la artemia, ya que en vida silvestre comen pequeños insectos y larvas. Cognitivo. Se pueden enseñar diferentes comportamientos por medio de condicionamiento operante, como el uso de target o pasar por un aro, con los que se creará una relación de confianza entre el ejemplar y el propietario. Si necesitas asesoría acerca del cuidado o salud de tu pez, puedes agendar una cita en el Hospital Veterinario de Especialidades de Fauna Silvestre y Etología Clínica de la UNAM en los siguientes números.
Ok, ¿qué les pareció? Es bastante interesante porque, bueno, hasta cierto punto yo Perdón, que el audio se me metió. Ok, interesante, ¿por qué? Te sigo escuchando, gracias, Ámbar. que no me imaginé que se pudiera llegar a interactuar con un pez. Sí, ¿verdad? De repente es impresionante y yo creo que por eso me gusta pasarles el video porque pues es la atención, la guía que nosotros a lo mejor como médicos veterinarios podemos darle a los propietarios. Eh, Creo que hay muchos tipos de propietarios donde se les puede eh, ayudar a aprender este tipo de comportamientos que al final a nosotros como en el momento de las revisiones clínicas nos van a ayudar mucho. Entonces, digo, aunque es como mascota no convencional, también en animales de zoológico se puede hacer pues a mayor escala, ¿no? Si hubiera gente que estuviera dedicada exclusivamente a condicionar ciertos comportamientos, es de mucha utilidad. Yo creo que en el ámbito de los animales que se tienen bajo cuidado humano, yo creo que donde hay mamíferos marinos es donde más desarrollado está este condicionamiento operante para la revisión y la toma de muestras, sin duda. Gracias. Ámbar, ¿alguien más quiera comentar? Y si no, continuamos. Voy compartiendo la pantalla. Ok, muchas gracias. Ya ven otra vez mis diapositivas, ¿verdad? Sí. Sale, gracias. Bueno, ahí estaba la portada del video que ya vieron. Y, pues bueno, contención física, ahí está, contención psicológica, ya la abordamos un poco. Aquí viene y dice, conocer patrones particulares de comportamiento. Bueno, claro, o sea, tenemos que pensar también en la historia natural de los animales, o sea, no vamos a forzarlos a que hagan algo distinto a la posición. Por ejemplo, hace rato les decía, los elefantes para la revisión de las patas, pues es como en reversa y las doblan hacia atrás. Entonces no vamos a forzar una posición que no esté natural en su cuerpo, ¿no? En su estructura. Generalmente la gente que está trabajando con este tipo de entrenamiento cuida mucho el uso de la voz. Nosotros, aunque de repente los animales no sabemos qué tanto entienden, se acostumbran a los sonidos, a las expresiones que nosotros le ponemos a las palabras y tenemos que tener como estos cuidados también para en el momento del entrenamiento. Incluso hasta alguno de nuestros mascotas en casa siempre decimos, muy bien, Lola, ¿no? Por ejemplo, si tenemos alguno en ello, no es lo mismo gritar como locos y cuando queremos premiar algún comportamiento que hicieron bien. Lo mismo se hace en cualquiera de los otros animales de colecciones zoológicas. Son ejemplos nada más. También tenemos que conocer, dice aquí, agilidad y velocidad de la especie, su biología y fisiología. Creo que lo he venido repitiendo y me lo van a estar escuchando frecuentemente. Tenemos que conocer la historia natural de los individuos a los que vamos a abordar. Tenemos que conocer sus características físicas, su biología, bueno, en general, su fisiología. Y hablando de lo que comentaba hace un ratito, tenemos que conocer, de acuerdo a qué especie tratemos, cómo es su distribución o su área de extensión general, esto que dice aquí la diapositiva, su home range, que es como su ámbito hogareño, la distancia social, donde están dentro de su territorio habituados a estar interactuando con otros de su especie, o si hay animales que no son de su especie también, y las distancias que ellos tienen de pelea. Cuando nosotros invadamos este ámbito hogareño, pues se van a sentir más invadidos, más a la defensiva, ¿no? Y dependiendo del animal, pues podemos tener una reacción de agresividad. Contención física,
Pues bueno, creo que lo vieron en parte en su clase de introducción a medicina individual. Me parece que esta parte que hay que contemplar en la contención física, que es disminuir en la fauna silvestre la percepción sensorial de los animales, va a ayudar en alguna medida, ¿no? En algún porcentaje a que ellos estén más confortables en un manejo. Sobre todo si son animales presa, si son animales depredadores, pues bueno, también ayudará en cierta medida. Y también recordemos que la cuestión auditiva es muy fina en ellos, la olfativa también. Entonces, esta yo creo que la última es difícil de controlar, pero sí la auditiva, ¿no? O sea, cuando hacemos a lo mejor alguna contención física y necesitamos tenerlos en algún lugar callado, sin mucho alboroto, pues eso hace que disminuyamos el estrés. Cuando hay contenciones químicas seguidas de esto, muchas veces seguramente lo han visto, cómo se ponen las torundas de algodón en los oídos para disminuir estos umbrales de audición en ellos. Hay muchos tipos de herramientas en medicina zoológica o en medicina o en la o para el apoyo de los manejos en vida libre, para que sea una contención física segura, tanto para el animal como para el manejador. Y pues va a depender, hay muchos diseños de acuerdo a especies y va a depender de la especie, va a depender de la situación. O sea, no es lo mismo que si solamente voy a administrar un antibiótico intramuscular o voy a hacer un procedimiento mucho más prolongado, como a lo mejor una toma de muestra de estudio o una toma de algún tipo de muestra o de estudio de imagenología. Entonces va a depender qué es lo que vayamos a planear, pero esto lo hacemos desde origen, ¿no? Utilizar también los resguardos nocturnos, decíamos en el ejemplo de la casa de noche de estos leones desafortunados, pues se pueden utilizar las casas, los resguardos nocturnos para hacer los manejos previos y entonces en cuanto acabemos el manejo, dependiendo la situación, ya dejarlo salir en algún momento dado. Se utilizan mangas de manejo también, se utilizan jaulas especiales como la de la foto, que es una jaula de compresión. La pared se empieza a mover por medio de una manija que da vueltas, va cerrándose la puerta y es una contención momentánea y lo único que va a hacer es que nosotros podamos acercarnos a hacer la aplicación de algún medicamento rápido. Sí es molesto un poco para el individuo, para el animal, pero como son procedimientos pues sencillos y rápidos, pues no provoca más estrés de lo que dura ese momento. Bolsas, han visto bolsas herpetológicas de lonas gruesas, esos generalmente son para traslados cortos, se utilizan más en serpientes no venenosas. No se recomienda utilizarlas, por supuesto, en serpientes venenosas, o pueden utilizarse de primer momento cuando hay la utilización de un gancho herpetológico y entonces espero los hayan visto. Ahorita tenemos más fotos donde les enseño algún gancho. Se hace la contención física de la serpiente, se introduce en la bolsa y si es venenosa va dentro de un bote generalmente sellado, con ventilación y con todas las leyendas, ¿no? Donde dice peligro, animal venenoso, no abrir, y siempre tiene que tener todo el personal el conocimiento de si hay o no animales nuevos, ¿no? en las instalaciones. Tubos acrílicos, de estos tubos que también se utilizan en serpientes, pueden utilizarse en no venenosas, obviamente. Son creados para mayor seguridad para animales venenosos, se introducen en estos tubos acrílicos que son pues transparentes, permiten ver al individuo, se van deslizando 2/3 partes del cuerpo y entonces dejando expuesta la cola podemos hacer cualquier toma de muestra de sangre, por ejemplo, ¿no? De alguna vena coccígea y teniendo
al individuo bien controlado. Hay de muchos diámetros, dependiendo del diámetro de la serpiente, para que no quede ni muy holgada ni muy apretada, que no puedan darse la vuelta dentro del tubo. Entonces, ahorita vamos a ver algunas otras fotos. Posicionadores, generalmente posicionadores como los que se utilizan en aves, para una toma de muestra, toma de estudio radiográfico, por ejemplo, son posicionadores que ya son de patente o ya son manufacturados con este fin y ayuda a que podamos tener al ave sedada de preferencia, ¿no? Bien posicionada para una toma de imagenología de calidad y que no tengamos que estar repitiendo y perdiendo recursos, ¿no? En un momento dado. En el caso de las aves va a depender mucho. Perdón, les cuento este video. Sí lo escucharon, ¿verdad? Del inicio. Sí, sí se escucha. Sale, ok. Este es un ejemplo de una contención física en un ave pequeña. Este es un ejemplo nada más. Para la toma de muestras existe, para las contenciones en otras especies existen también ya protocolos bien establecidos. Ahorita al final vamos a ver más fotos, pero este es un pequeño video que hicimos también para alguna finalidad de cuestiones de medicina en fauna silvestres. El doctor Daniel Gómez Pizano también es académico de nuestro departamento, de nuestro hospital, y nos va a ejemplificar cómo se realiza la contención de un ave pequeñita. En el caso de las aves va a depender mucho del tamaño del paciente para ver si vamos a requerir ayuda o no. En el caso de los pequeños paseillos o pequeños citácidos, es muy práctico hacer la toma de muestra de venas yugulares con una sola persona. El mismo médico puede sujetarla al paciente y tomar la muestra. Generalmente la vena yugular derecha es muy prominente en ese tipo de pacientes. Se recomienda humedecer un poco el área, ya sea con alcohol, muchas veces lo hacemos así, teniendo cuidado de no enfriar el ave, ya que son pacientes muy chiquitos y podemos inducir hipotermia si tenemos áreas muy grandes humedecidas con alcohol o con cualquier otro líquido. Cuando usamos una técnica de este tipo a una mano, ahorita lo vamos a mostrar, es importante pues tener esta sensibilidad de la contención, sujetándolo firme pero no lo suficientemente fuerte para lastimarlo. Esta técnica es muy interesante porque a veces la lógica nos dice que entre dos personas va a ser mucho más sencillo, y no es así. El vaso, aunque es prominente y se visualiza, es frágil, y como sabemos muchos de los vasos sanguíneos de las aves tienden pues a lesionarse y perdemos el vaso sanguíneo. Entonces cuando están dos personas procediendo a esta muestra, hay un pequeño movimiento, hay pequeñas incoordinaciones, digamos, entre las dos personas, y puede hacer que esto dañe el vaso sanguíneo al momento de puncionar. Por lo cual hacerlo una sola persona te da mucha más estabilidad y confianza al momento de la punción, y pues es mucho más seguro. Y bueno, en un ave tan pequeña sabemos que el perder algunos mililitros de sangre pues podría ser muy severo y podría condicionar pues la salud del ejemplar. La manera de contenerlo es con toda la palma de la mano agarramos su cuerpecito. Entre el dedo índice y el medio sujetamos su cuellito y exponemos, sujetamos su cabeza y exponemos el cuello. Generalmente agregamos algo de alcohol en la zona para poder exponer la zona de la vena, ¿no? Entonces generalmente en esta zona podemos ver el vaso sanguíneo, ¿no? En este caso es un vaso pues chiquitito porque el ave es muy chiquitita, y ahí está el vaso que podemos muestrar. La verdad es que las cantidades son mínimas generalmente las que se pueden obtener estos ejemplares, y les recomiendo mucho que la técnica se haga solamente por una sola persona, ya que les digo que generalmente los pequeños movimientos que puede haber entre dos personas hacen que el vaso sanguíneo se colapse. Ok, listo. Entonces, ya vieron el video, vieron un ejemplo de contención física en una ave pequeñita, y pues bueno, es parte de lo que comentaba el doctor, la importancia del manejo, que en general en muchos de nuestros animales es eso, aprender cómo manipularlos para que sea firme, pero no fuerte, ¿no? Muchos aspectos, yo creo que estas dos fotos nos muestran opciones
que hemos visto hasta en la televisión, ¿no? Safaris, el lanzamiento de redes desde helicópteros, disparos de inyecciones remotas, ¿no? Desde arriba de los helicópteros. Entonces, de acuerdo a la circunstancia, vamos a hacer esta planeación que desde el principio hemos estado hablando, o incluso la creación de corrales temporales como el de abajo, también pueden ser de ayuda en un momento dado. Jaulas de compresión, como la otra donde estaba el lobito para la inyección, pues de acuerdo a la especie va a ser la diferencia en el diseño. No sé si alcancen a ver lo que la primera foto, la más grande. ¿Qué animal es el que está allí? ¿Alguien me quiere decir si ves, si lo distinguen o conocen? ¿No? ¿Qué, perdón? Una cebra, ¿no? No. No, yo creo que las rayas que se ven son sombras. ¿Alguien más? Vean la forma. Vean la forma. Al final es un rectángulo un poco más alto que ancho. Y voy a abrir mi video para que me vean. Las paredes hacen esto. Y empiezan a abrazar y a bajar. ¿Qué animal podría ser? ¿Qué animal puede tener esa forma? Que tenga que ser comprimido un poco hacia abajo. ¿Nadie? ¿Un cocodrilo? Podría ser utilizable para un cocodrilo. No está hecho para eso, pero casi. O sea, yo creo que estás muy cerca. Un lobo marino. Con esta forma de cuerpo fusiforme, si no hay ningún tipo de condicionamiento operante o entrenamiento, se usaban estas jaulas para hacer una compresión y poder hacer una inducción anestésica, como en este caso, o tomar una muestra de alguna de las aletas, ¿no? Para algún estudio posterior. Del lado derecho, déjenme ver si esta foto, porque creo que está un poco... No me deja. Ok, la foto del lado derecho, que son típicas jaulas de hospitalización pues para pequeñas especies. Hay un monito, ¿no? Bueno, dos, tal vez el de arriba también. Y podemos utilizar tablas o mamparas o tablas de acrílico de madera, donde también la parte visual va a minimizarse, pero podemos hacer una compresión, ¿no? Muy sutil para mandarlo, porque imaginen cómo brincan dentro de una jaula, entonces podemos ir recorriendo esta pared hechiza para poder comprimirlos en un extremo y en un momento dado tomar alguna muestra con el individuo aquí o hacer una revisión mucho más cercana. Puede ser de utilidad. La foto de abajo es una jaula también si no se nota lo que es qué animal es o qué individuo es un elefante como visto de arriba. Estas son las orejas y son su cuerpo. Por ahí me tienen abierto algún micro, si pueden revisar, por favor, para cerrarlos, les agradezco. Entonces, bueno, estas son jaulas muy pequeñas para revisión, pero también, bueno, en un momento dado válidas para ayudarnos, ¿no? Bueno, esta serie de fotos son muy particulares en el manejo de delfines en algunas instalaciones, en algunos sitios. Hay incluso falsos pisos cuando estos animales están generalmente bajo condicionamiento operante, pero si llegan a enfermar, pues no hay entrenamiento psicológico que valga. Entonces hay que entrar con redes y si se tiene la fortuna de tener alguna alberca como esta, donde ahorita van a ver el seguimiento de las fotos, hay un falso piso que empieza a subir en un momento dado. Si se fijan aquí, los manejadores les llega abajo en la cintura más o menos el agua
van acomodando al delfín y hay una captura, una contención física y empiezan a acomodar telas suaves y colchonetas de hula espuma para poder colocarlo de manera confortable y sin riesgo. Si se fijan, aquí este piso ya subió, terminó arriba y el animal ya está fuera, ¿no? Eso es para algún manejo de emergencia o que se requiera, ¿no? Aquí está ya el delfín. Es un animal, no era tan pesado, yo creo que pesaba unos 200 kilos, cuando mucho. Hay animales mucho más grandes, mucho más corpulentos, pero si se fijan cómo están colocados, 3 en la parte craneal, una de las doctoras está como supervisando, dirigiendo. Acá hay otros que se hacen cargo de la parte caudal y la otra doctora acá, en lo que le toca, ¿no? Para establecer algún manejo como alguna administración. Esta es una administración por sonda, están abriendo la boca, ¿no? O el pico, están abriéndolo para introducir una sonda al estómago, hidratarlo o administrar algún medicamento. Y también del mismo modo para la toma de muestras sanguíneas en la aleta caudal. Ok, bueno, continuando con tipos de herramientas, pues lazos, redes, todo lo que se les ocurra que pueda utilizarse incluso para animales domésticos se puede aplicar para fauna silvestre. Acá hay sacos de los que ya platicamos. Aquí hay una parte de un gancho herpetológico que se nota. Esta es una serpiente venenosa, esta no. Entonces sí hay que tener todos los cuidados, todas las precauciones en ello. Este es una báscula, se está pesando a un ave de presa, está de cabeza, tiene su caperuza, tiene una cubierta suave con la protección de sus patas, está completamente forradita, pero también es útil el registro, ¿no? Y el conocer los pesajes. Obviamente son animales de vida libre. De repente cuando nos tocan ya animales que están con manejo, con cierto manejo humano, pues hasta en la báscula lo podemos poner directamente para registrar el peso. Mamparas se utilizan, también ayuda en algunos zoológicos, son barreras visuales, no nada más son de ayuda a la protección de patadas o de cornamentas, ¿no? O de astas. Entonces, pues estas barreras pueden ser también de utilidad. Estas barreras de acrílico también se utilizan mucho con un poco de condicionamiento operante, porque bueno, estos son súper ágiles y pueden estar brincando en un santiamén arriba de nosotros, ¿no? Y entonces, pero bueno, son de cierta protección y pueden ser de ayuda en un momento dado. Para toma de muestras, ¿no? Estas contenciones, vale más decirlo, para examen físico completo, para una revisión general, para toma de muestras. Y aquí hay algo importante. Estas diapositivas o estas fotos ya son muy, muy viejitas, son del acervo del hospital y debemos actualizarlas porque no se permite que ningún manejo de animales se haga sin guantes, por el riesgo zoonótico, ¿no? Sobre todo. Siempre hay que tener cuidado. Y además siempre terminamos, o cuando hay manejos de reptiles, por ejemplo, o de aves, o de algún perico, o de alguna tortuga, siempre terminamos cambiándonos los guantes porque se atoran y nos los rompen. Telas también es posible utilizar, o toallas para pequeños mamíferos, para roedores, nos ayuda mucho el manejo, sin duda. Aquí hay más ejemplos de contenciones. Una tortuga de concha blanda, acuática, ¿no? La piel es resbalosa, no hay un caparazón como en una traquemis que estamos habituados a tener en casa. Estas sacan el cuello súper largo, rapidísimo. También, aunque sea de concha blanda y su nariz sea como flexible, cartilaginosa, tienen un pico
bastante duro, queratinizado, que nos puede hacer daño, que incluso voltea hacia atrás y gira la cabeza y nos puede alcanzar. Entonces tenemos que conocer de nueva cuenta la biología de la especie, la fisiología para aprender cómo manejarlos, cómo cuidarlos. De igual modo, iguanas, esta es una iguanota muy corpulenta, tenemos que tener conocimiento de cómo sujetarla. Aquí parece que tiene el abdomen o la cavidad más bien celómica muy abultada y optaron por manejarlo entre 2 personas. Con una persona sería muy complicado, la cola también la latiguean horrible. Si se fijan, es un modo seguro para que no muerda, porque también pueden mandar algunas mordidas que te manden al cirujano para algunos puntos, e importante, ¿no? La sujeción de los miembros posteriores o del tren posterior junto con la cola para que no provoquemos en algunas de las especies de lacértidos la autotomía o el desprendimiento de la cola por defensa, ¿no? Eso sería también muy vergonzoso para algunos propietarios o para colecciones zoológicas donde pues también la parte visual es importante. Ni se diga en vida libre, ¿no? Cuando hay alguna captura de alguno de ellos, pues tenemos que hacerlo con conocimiento para devolverlos después del muestreo como los encontramos. La tortuga de acá, si se fijan, poniendo una mano abajo del plastrón, ellas se las pasan pataleando todo el tiempo, pero esta posición nos permite hacer una revisión o una inspección física sin que tengamos que estar lidiando con las patitas. Ya vieron el video del doctor Gómez, ¿no? Es el ejemplo de la sujeción de estas pequeñas aves. Nos podemos hacer cargo, nos podemos echar mano de telas para envolverlos. Recordemos que algunos citácidos ya más grandes, incluso los periquitos australianos pegan unos picotazos, unos apretones de pico bastante considerables y no queremos tener que pasar por ello. Rapaces, también tenemos que tomar en cuenta, vuelvo a lo mismo, fisiología, anatomía, historia natural. Aquí lo más relevante para sujetar son las garras. Generalmente se les ponen torundas de algodón y con alguna tela adhesiva un pequeño envoltorio, y entonces eso ya nos permite que sea mucho más fácil la revisión y no tenemos que estar lidiando con la protección hacia sus garras. Más ejemplos de contención física momentánea. El scruffing típico en los hurones, que esto hace que se relajen. Hay algunos hurones que hasta bostezan. Si son muy inquietos y no podemos mantenerlos como acá abajo, pues se puede realizar, incluso para tomas de muestra, para mantenerlos quietos un momentito que requiramos incluso algún muestreo sanguíneo, podría utilizarse esa posición para tomar alguna muestra tal vez de vena cefálica. Se recomienda más que sea bajo sedación cuando cuando se requiere algún tipo de muestra sanguínea para ello o para esta especie. También en ratones se puede utilizar la misma técnica, teniendo cuidado de no lastimar los ojos porque suele haber exoftalmias un poco peligrosas, ¿no? Para sus córneas. Incluso en hámsters, la laxitud de su piel es de tomar en cuenta porque aún así pueden voltear y propinarnos una buena mordida y son bastante dolorosas. Ratitas de laboratorio en esta posición típica de rata de laboratorio, si son mascotas traídas por propietarios, generalmente son muy manejables, pero si necesitamos tomar alguna muestra, pues tenemos que tomar en cuenta el manejo. Erizos africanos que están llenos de púas, que lastiman en verdad, es bien complicado el manejo, ayuda al condicionamiento operante un poco que pueda realizar el propietario conforme pasa el tiempo y con nuestra guía, o simplemente que lo acostumbre al manejo para que puedan llegar a hacer esto. Bien difícil que un erizo te permita mantenerlo en esta posición para alguna revisión. Generalmente están hechos bolita, y si se estresan y empiezan a resoplar, ya es bien complicado que podamos hacerlos que entren en confianza.
y se tienen que sedar, ¿no? En un momento dado. Entonces es difícil el manejo. Contención química, pues para llegar a esto tenemos que tomar en cuenta que hay una gran diversidad de agentes químicos y diversidad de especies para los cuales se pueden o no administrar. Ya hay una gran base de datos, ya hay muchísima evidencia, y hablando de medicina basada en evidencias, para la utilización de fármacos, para la utilización de anestésicos, sedantes para las diferentes especies, que hay que documentarse, que hay que tomar en cuenta, tomando en cuenta dosis, peso corporal para hacer la estimación de los productos, tener en cuenta la termorregulación de los reptiles, que son animales ectotérmicos, que tienen que tener una temperatura controlada de acuerdo a su historia natural o a su rango óptimo de temperatura, que también lo pueden encontrar en la literatura como POTS, POTZ, y esto implica que de acuerdo a la especie y a su historia natural, a su lugar de distribución, es el rango de temperatura óptimo que debiera tener y que nosotros debiéramos proporcionarles cuando estamos haciendo un procedimiento anestésico para el metabolismo, ¿no? Sobre todo me refiero a esto, y que tenga un buen fin nuestra contención química. Tenemos que tener experiencia previa con el equipo que vamos a utilizar, o sea, si nos ponen en la mano una cerbatana o un rifle, pues a lo mejor nos vamos a quedar con los ojos de sorpresa y tenemos que aprender a conocerlos. Los fármacos también, sin duda, no podemos llegar y aplicar a lo mejor los mismos productos que utilizaríamos para pequeñas especies, o sí, ¿no? Dependiendo de lo que vayamos a contener químicamente. Y también si podemos hacer repeticiones, pues no sé si a la semana o a los 2-3 días, y qué seguridad tengo en este producto para utilizarlo en tal especie. Por ejemplo, en tigres se ha referido mucho el riesgo del uso de tiletamina solazepam para su anestesia. Se refiere difícil metabolismo, se refiere también por comunicaciones, no en evidencia formal, pero se ha referido que tienen problemas con estas repeticiones, aunque se hagan a la semana o a los 2-3 días, pero no hay una claridad en evidencias de ello. Parece que ahora lo que está surgiendo es que es seguro el uso, pero a eso se refiere la diapositiva que dice la repetición del uso de estos fármacos. El monitoreo también, mientras más monitoreados estén a nuestros animales en el momento de hacer un procedimiento o una contención química, pues es primordial. Se puede hacer, tenemos nuestros capnógrafos, tenemos nuestros monitores multiparámetros que nos van a indicar cómo van las cosas. No, de repente en reptiles es complicado porque bajan mucho su metabolismo, y estar haciendo un seguimiento de su respiración, por ejemplo, es complicado. Entonces el uso de todos estos monitores va a ser de vital importancia. Ayuno, controversial, pues en nuestros domésticos sí, en algunas de nuestras especies monogástricas pues también, ¿no? Para no tener problemas de vómito, regurgitación y demás, pues bueno, hay que tomarlo en cuenta. En algunas otras especies no se tendrá tanto el problema, pero sí tenemos que tener en cuenta el tipo de metabolismo, el tiempo de vaciado gástrico, lo referido en literatura para algunas especies de roedores. El estado fisiológico, si están comprometidos de salud o no, la duración del procedimiento, contemplar cuánto tiempo me va a llevar el hacer lo que necesito hacer con el ejemplar, pues el tipo de ayuno también. Si es una cría, pues vamos a tener mucho cuidado de no ayunarlo tanto, o incluso no ayunarlo. Si a lo mejor en alguno de nuestros pequeños mamíferos es suficiente con un ayuno de 2 horas, no más.
Entonces, no es el típico ayuno de 8 a 12 horas para la toma de muestras, ¿no? Hay que tomar en cuenta, vuelvo a lo mismo, la biología, la especie, la historia natural del individuo que estemos tratando. Vamos a hacer estas revisiones de premedicaciones para ver si es o no necesario realizarlo. Y si vamos a utilizar anestésicos fijos contra anestésicos inhalados o una inducción con alguno de estos para una continuación con inhalados, tendremos que tomarlo en cuenta. Equipo de inyección remota, ahorita les voy a enseñar, yo creo que este es un buen punto para mostrarles los equipos que existen en la medicina de la fauna silvestre, en la medicina de no convención, de medicina zoológica, para que se puedan empezar a familiarizar con estos equipos. Entonces les voy a pasar 2 videos. Uno es del doctor Barrera, el otro es, bueno, se los paso ahorita, el doctor Serrano, no me acuerdo cómo se apellida ahorita, pero bueno, vamos a pasarles el primero, donde les vamos a explicar el equipo que se utiliza en estos centros. Entonces dejo de compartir aquí y les comparto el resto. Espérenme. Y me dicen si se escucha en cuanto empiezan a hablar. Ahorita no hay sonido. Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, sí se escucha. Sale, entonces corre el video, gracias. Sobre el material y el equipo de inyección remota. En este caso nosotros utilizamos un equipo que utiliza CO2 y bueno, también hay otros equipos que se pueden utilizar con aire pulmonar, eso quiere decir soplando, para pues, hacer llegar el dardo hacia el objetivo, que pues, en este caso sería cualquier animal. Desde mi punto de vista creo que es mucho más fácil la utilización de pistolas de CO2, obviamente esto eleva el costo del equipo, pero pues en dadas ocasiones pues, se pueden utilizar las dos, ¿no? Para empezar a hablar un poco sobre el material que se utiliza, tenemos dardos de silicón, y pues bueno, este dardo que tengo en mis manos es de 10 mililitros, que este se utiliza regularmente para la inyección de medicamentos en grandes cantidades. En este caso puede ser algún antiinflamatorio, algún antibiótico que pues, el animal pueda necesitar. Tenemos también los dardos de 5 ml, que en este caso pues, ya son dardos que podemos llegar a utilizar a la hora de hacer alguna contención química. Los dardos de 3 mililitros que sugerimos para hacer ya una contención química. ¿Por qué? Porque este dardo pues, va a tener un poco de mayor estabilidad a la hora que es lanzado por la pistola y pues es mucho más fácil acertar al blanco. Y también tenemos los dardos de 1.5 ml que pues se utiliza para pequeños animales, ¿no? Para pequeños mamíferos, hasta se puedan utilizar algunas veces para capturar aves si es un muy buen tirador. También tenemos algo muy importante, este dispositivo que se llama, bueno, es el conector, que es el cual con el cual vamos a inyectar aire hacia la cámara donde se guarda el aire a presión, la jeringa, que es para meter la presión al dardo, unas pinzas, y esto es porque regularmente cuando nosotros utilizamos los dardos tendemos a apretar demasiado las agujas y pues algunas veces es muy difícil poder retirarlas y por eso siempre se sugiere que estén a la mano porque al final
no sabemos si vamos a utilizar otra aguja o otro tipo de dardo, ¿no? Entonces, o estar cambiando agujas es mucho más sencillo con las pinzas. Y en esta cajita vamos a observar diferentes tipos de agujas. Básicamente existen dos agujas, que son las agujas para dardo normales y las agujas que son para captura. Ahorita les voy a mostrar una aguja que es normal, y esto significa que es normal porque obviamente pues, es completamente lisa, no tiene ningún borde en el contorno de la aguja. A diferencia de las agujas normales que regularmente podemos ver en las jeringas o en las agujas con las cuales nos inyectan, el bisel de estas agujas no está en la punta, sino a los costados. Y esto es por una función básica de los dardos. Esto es porque por los lados va a salir el medicamento. Cuando es inyectado y este penetra al músculo, se va a inyectar por los lados. ¿Y por qué es así? Porque vamos a necesitar una goma para dardo. Son gomas rojas y gomas verdes. Son para diferentes diámetros de grosor de la aguja. Estas son para exactamente son para agujas de 2 milímetros de grosor, y los verdes es para 1.5 milímetros de grosor de las agujas. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento de la aguja? Como ya lo había mencionado, son diferentes porque el bisel está a un lado. Entonces, lo que vamos a hacer es meter la goma y tapar los orificios que están a un costado de la aguja. Y esto es para producir la presión que necesita para inyectarse dentro del músculo de los animales. Y, como les mencionaba, existen también las agujas de captura. Estas agujas de captura se utilizan obviamente cuando pues, queremos hacer alguna anestesia y que el animal se encuentra en un área, pues no sé, muy grande, y que al final queremos asegurarnos de que el fármaco es administrado al animal. Entonces utilizamos este tipo de agujas. Y bueno, hay diferentes longitudes para las agujas, y también existen las agujas de diferentes longitudes con captura. Esta parte se llama collarín. Este es lo que viene siendo una aguja que posiblemente lo podríamos utilizar para capturar algún animal más grande, algún oso, por ejemplo, que tienen gran cantidad de grasa a la hora que nosotros estamos administrando el fármaco, o a lo mejor para una cebra, ¿no? Que tiene pues muy grandes los músculos. Entonces, ahorita vamos a utilizar esta aguja que ya le puse la gomita que utiliza, y vamos a llenar un dardo para que ustedes se den cuenta cómo se hace. Como les expliqué, vamos a utilizar esta venda para que vean cómo funciona el dardo cuando impacta con el músculo de algún animal. Entonces vamos a hacer la prueba. Imagínense que este es el músculo de algún animal y pues bueno, vamos a hacer la inyección. Listo, ¿qué les pareció? ¿Quedó claro la explicación de este primer video? ¿Hay alguna duda? Bastante claro. Yo tenía la duda de la goma porque no me había quedado, o sea, no había entendido para qué era, pero ya con la última parte del video lo comprendí. Gracias. Perfecto, Citlali, muy bien. Ok, pues gracias a todos. Vamos, voy a abrirles el otro video, denme un segundo.
También es la continuación de del repaso del equipo. Y entonces comparto. Ya lo ven, ¿verdad? Con el doctor Serrano, sí tenía razón. Hoy voy a explicar lo que es el sistema de inyección remota o de propulsión para la administración de fármacos con este tipo de dardos. Las marcas las hablaremos posteriormente. Una vez que tenemos ya preparado nuestro dardo, cargado con nuestro fármaco a administrar sobre nuestro ejemplar, elegiremos, dependiendo del tipo de dardo que sea, en este caso es de 3 mililitros, elegiremos una cerbatana dependiendo de la distancia, si es corta de 11 milímetros o si es larga. Ambas, obviamente, la distancia es larga, pues cerbatana larga. Si es una distancia corta, una cerbatana corta. Y bueno, también aquí tenemos una cerbatana de 13 milímetros, que es para un dardo de mayor volumen, de 5, de 10 y hasta de 20 ml. Pues bueno, existen dos sistemas que manejamos aquí. Es uno, la pistola de CO2, y el otro es el rifle, que les voy a hablar de las partes que lo componen. En el caso de la pistola, tiene un sistema de eyección, un gatillo, un seguro de gatillo, una tuerca para liberación de emergencia del gas, una perilla para liberar paulatinamente ese gas comprimido. Estas pistolas se utilizan con aire con gas comprimido, gas de CO2, que se contiene en estos pequeños tanquecitos que son muy comerciales. Generalmente son de 20 onzas y van dentro de esta cámara. Esta cámara se puede destornillar, se gira y sale la cámara, se coloca dentro del tanque y se vuelve a girar para embonar. Hay que tener mucho cuidado cuando se embona, porque hay una parte interna que es una goma que se llama check, que se puede presionar de lado y se puede lastimar. Hay una parte que se llama O-ring, que también es una goma que va posterior al check, que si tú lo presionas mal también vas a tener fugas de gas. Una vez que ya colocaste tu tanque, este pequeño botón servirá para ejercer la salida del gas del tanque hacia la cámara de contención o de compresión del gas. Esta pequeña manguera aquí ejemplifica perfectamente cómo es el paso de este gas. Y tenemos también en la pistola un barómetro que sirve para medir presiones. Este barómetro está calibrado en bars. Hay otros barómetros que están calibrados en PSI. Para que tengan una idea, un bar equivale a 14.5 PSI. PSI significa pulgadas de libra bajo presión, por las siglas en inglés. Entonces vas a calcular, dependiendo tu dardo y tu cerbatana que has elegido, la cantidad de bars a administrar o colocar en la cámara de compresión para eyectar ese dardo. Ya que tengo mi dardo, con precaución retiro la capa que lo protege o la tapa, lo coloco y existe un pequeño artilugio que se llama Venting Pin, que nos sirve para colocar el dardo. En este caso voy a utilizar el Venting Pin del rifle. Lo presiono un poco y posiciono la pistola con mi cerbatana. Como esta es una cerbatana corta, la cantidad de bars que vamos a colocar en la cámara de compresión equivaldrá a 1 metro de distancia por un bar. Si el ejemplar está a 10 metros de distancia, con este tipo de cerbatana yo tengo que colocar 10 bars. Y en el caso de la cerbatana larga, cada bar equivaldrá a 2.5 metros a 3. Entonces esto es un aproximado, no es como tal una ciencia, y dependerá mucho de las condiciones climáticas. Si tienes viento, si tienes humedad, si tienes lluvia, si estás en una ladera y estás tirando hacia arriba, o si estás en la misma ladera y tirando hacia abajo, será distinto tu tipo de tiro, y tendrá que ser con mucha la práctica para poder acertar al blanco. Entonces comentaba que esta cerbatana, que es la larga de 11 milímetros, si yo tengo mi mismo ejemplar, el mismo, a 10 metros, entonces colocaré 3 bars, pensando en que me dará 9 metros de distancia y estoy tirando hacia abajo o en un llano. Si yo quisiera ejercer un poco más de presión, pensando que tiene una piel muy gruesa, entonces ejerceré 4 bars sobre este mismo largo de cerbatana. Y entonces es como puedo administrar
el medicamento con mi dardo. En este caso, con el rifle, es algo un poco más para distancias largas. La pistola de CO2 te da de 30 a 35 metros de distancias largas a un tiro recto, llano, y el rifle te va a dar distancias hasta de 60 metros. La ventaja de este rifle es que tiene una mira telescópica en la cual tú puedes apoyarte o tener una mayor precisión al momento del impacto. Consta de las mismas partes, que es la cacha de la pistola, el gatillo, el seguro. En este caso, el tanque de CO2 o la cámara va frontal, no es en la parte posterior como es en la pistola. En la parte frontal, tú colocas aquí tu tanque de CO2, lo embonas, giras, presionas, tiene las mismas precauciones con las piezas que les mencioné, y la perilla está del otro lado. Aquí está, tiene un signo más y un signo menos, que obviamente el signo más es para agregar presión, el signo menos es para retirar presión. Aquí la parte del signo menos equivale a la perilla que tenemos en esta parte para liberar la presión. Colocas tu dardo, lo metes en esta parte que es la entrada del dardo, colocas tu ventil pin, te cercioras de que esté colocado su seguro, entonces tú enfocas a tu ejemplar y lo único que haces es tirarle el gatillo para acertar. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tipo de sistema de inyección remota, que este no es propulsado por ningún gas o aire y es más por acción mecánica o física. Este sistema se llama telecisto, que consta de una varilla que está ranurada con una rosca para que estas piezas que están de este lado, que son las partes que vamos a colocar como un émbolo, puedan adaptarse o embonarse en nuestro telecisto. ¿Okay? Y bueno, continuando con las partes, tenemos nuestra jeringa, nuestro pistón de 3 mililitros, de 5 mililitros, de 10 mililitros y de 20 mililitros. Entonces vamos a desembonar nuestra aguja, la cámara del fármaco, nuestro pistón de émbolo. Vamos a quitar la goma que va a fungir como un émbolo para poderlo colocar en la pieza que equivale a los 5 mililitros. Entonces vamos a colocarlo en esta forma. Tiene ya, si ustedes observan, la misma ranura para poderlo embonar. Entonces colocamos la goma, listo. Y nosotros vamos a tener nuestra jeringa, vamos a volver a colocar y vamos a obtener nuestro fármaco a administrar como si fuera una jeringa común y corriente. Vamos a administrar en este caso 2 ml. Listo. Y entonces yo voy a embonar mi pistón de 5 mililitros en la porción que está ranurada de mi telecisto, que va a ser de esta manera. Y así yo tengo ya mi sistema de inyección a distancia para poder no exponerme con el ejemplar. Y lo que voy a hacer es, como extensión de mi brazo, alargarlo y puncionar. Ok, bueno, creo que ambos videos ejemplifican muy bien los equipos de inyección remota que generalmente se utilizan en fauna. ¿Algún comentario de este segundo video? ¿Todo claro? Yo tengo una duda, doctora. ¿Cualquiera los puede usar o se requiere como tomar, no sé, algún curso, no sé? Pues mira, yo soy, ¿qué te gusta? Generación 96, salí en el 96 y en todo mi trayecto no he sabido de que se requiera algún tipo de certificación. Pero es buen punto lo que comentas. No creo que
yo creo que nos vamos a tener que poner a averiguar y estas respuestas se las tengo por chat. No tengo claro si pidan actualmente algo. Antes no me parece haber escuchado que lo solicitaran. Ok, gracias. No hace nada. Y lo voy a anotar. Dame un segundo. Ok, listo. Entonces les voy a seguir compartiendo la presentación. Doctora, Sí. ¿nos compartirá estos videos? No, los videos desafortunadamente son parte de un diplomado de otra plataforma y nos lo controla desde Educación Continua. Entonces no tengo no tengo cómo poder facilitárselos. Es como de uso privado. Gracias. No de nada. Ok, entonces ya ven mi presentación, ¿verdad? Entonces, ahí hay fotos muy viejitas de un telecisto, de la parte donde se pone la jeringa y en uso, ¿no? Directo en un osito y la parte de arriba, pues, inyección directa, ¿no? En un ejemplar. Les digo, esto ya generalmente no se hace, siempre bajo contacto protegido, es lo ideal. Y al final también tenemos que tomar en cuenta que se corren riesgos. Tenemos que ser muy certeros para la calibración, las distancias de todos estos manejos, porque lo que queremos es que sean intramusculares, ¿no? Las administraciones. No queremos que sea en una escápula, no queremos que caiga a nivel de abdomen, entonces pues sí tenemos que tener una práctica por lo menos clara. No necesitamos o no queremos caer en redosificaciones porque a lo mejor no cayó en el sitio o no detonó bien el dardo. Entonces, estas son las situaciones que tenemos que cuidar. O en animales como jirafas, a pesar de que este es un juvenil, cuando se está teniendo una sedación, pues hay que tener cuidado por los cuellos largos, ¿no? Y que no caigan de golpe, que se lastimen y que sea peor el riesgo que el beneficio que podamos realizar con ese manejo. Este es otro video que sí está montado en la presentación. Es el momento de una inducción de un grupo de news. Es un video muy cortito. Inyección remota. La inducción anestésica es otro individuo, otra especie. Y el efecto antagonista del opioide, ¿no? Generalmente en este tipo de animales se utilizan opioides y va de nuevo para que lo podamos ver. Si se fijan, ahí hubo una voz al fondo donde le gritaron al médico, no hay nadie, o sea, siempre hay que tener cuidado que del otro lado del exhibidor o de donde se va a disparar no haya ninguna persona, sobre todo con el uso de opioides, ¿no? Listo. Y siguiendo con la utilización de algunos anestésicos inhalados, pues utilizamos y adaptamos de acuerdo a lo que tengamos y si tenemos mucho más poder adquisitivo para comprar material ya de patente o de manufactura para pequeñas mascotas no convencionales, es importante, ¿no? Ya hay más desarrollo de estos productos y es mucho más fácil. Antes se tenían que estar adaptando con lo que tuviéramos a la mano para
para poder utilizarlos como métodos de inducción, ¿no? Estas cajas de acrílico donde está conectado la máquina de anestesia directamente, es donde se puede hacer en esta cámara de inducción las anestesias inhaladas de manera directa, intubaciones endotraqueales o con conos, ¿no? Como esta, directamente con sonda endotraqueal, como se hiciera con cualquier otra pequeña especie, cuidando, ¿no? El procedimiento. Digo, no queremos que se levante un animal de estos en medio del quirófano donde hay un procedimiento a medio transcurrir y donde hay mucha gente que puede estar en peligro. Vean los equipos, ¿no? Esta es una rapaz con una adaptación aquí para sellarlo un poco con venda elástica, pero bueno, se puede adaptar, no queremos fugas, sondas de acuerdo a la especie. Y pues tenemos que tener todas las precauciones que hemos estado platicando. Si son especies constrictoras, digo, han habido eventos conocidos en el mundo de fauna silvestre donde por manejar a un espécimen en solitario, por ser especie constrictora y grande, terminó matando a algún manejador. Entonces, esas son, pues, situaciones muy comprometedoras, muy complicadas, incluso hasta de mencionar, ¿no? Impactantes. Especies venenosas, también con todos los cuidados. Generalmente, por ejemplo, en el hospital no admitimos atención de animales venenosos, sin embargo, pues en el campus, en Ciudad Universitaria, de manera normal, en la Reserva de Pedregal de San Ángel existe un par de especies de cascabel. Entonces, de repente es que alguien se la encuentra y la traslada y nos la lleva al hospital y lo único que hacemos es resguardarla como se debe con unos contenedores grandes con todas las leyendas de animal venenoso y se habla a la gente de la Reserva de Pedregal de San Ángel que recogen a estos individuos y liberan. Entonces hay que tener cuidado en eso. Si se va a manejar una especie venenosa o se tiene el permiso para alguna UMA o alguna unidad de manejo donde manejen venenosas, pues tienen que tener los protocolos bien establecidos de qué hacer cuando hay algún accidente ofídico, como lo tenemos justo en la Universidad Nacional, ¿no? Para poder solventar cualquier tipo de situaciones que involucren alguna mordedura de estos animales. Pérdida de la cola, lo que les contaba de algunos lacertidos que tienen esta autotomía, tenemos que tener esa precaución para que no nos pase. Mordeduras, cornamentas, garras, patadas, para no ser repetitivo, pues ya se los comenté. Protocolos, lo acabo de comentar, ¿no? Protocolos para accidentes, tener los sueros convenientes en estos sitios. Entrando a examen físico general, vamos a comenzar entonces. El examen físico general, bueno, hasta aquí no hay dudas de lo que ya revisamos. Súper, gracias. Entonces, el examen físico, como ya comentamos como parte de los manejos, pues tienen que ser bien planeados y esto va a permitir que nuestros exámenes físicos generales en fauna silvestre sean en el menor efectivos y en el menor tiempo posible, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Sistemático, exhaustivo y recolección de parámetros fisiológicos. O sea, esos son los objetivos de nuestro examen físico general. Ustedes ya saben que tienen que hacerlo de manera ordenada para que no se nos pase ningún detalle, o sea, de cabeza a cola. Si lo hacemos de manera sistemática, no se nos va a olvidar ningún detalle o ninguna parte que revisar. Si es exhaustivo, tiene que ser a profundidad, sin duda. No podemos pasar por alto nada. O sea, si hacemos un reflejo de glutorio y lo hacemos mal, pues ya no fue exhaustivo, ya no vamos a saber con certeza
si este levantamiento de los parámetros va a ser real. ¿Ok? Y al final con esto, esta es la primera parte, digo, lo vimos o lo comentaron en alguna de sus clases de medicina individual, todos los pasos para poder recolectar signos, síntomas, y poder armar nuestra lista de problemas. Denme un segundo, que ahí hay un micrófono abierto. Ok, ya está, ya quedó silenciado, perdón. Me regreso. Y estos son los parámetros o los componentes que vamos a recolectar cuando estamos haciendo un examen físico general. Entonces, peso corporal, si en algún animal de fauna silvestre es difícil tener el dato, hay estimaciones y hay evidencias, hay literatura donde se establecen ciertas situaciones donde podemos calcular estos pesos importantes para hacer el cálculo de medicaciones o de, pues sí, cálculo de medicamentos cualquiera, incluso para anestésicos sedantes. Y me quedo pensando, por ejemplo, en delfines existen medidas, ¿no? Longitud total de punta de la trompa hacia la cola, circunferencia del diámetro debajo de las aletas pectorales, y hay una fórmula con una constante y entonces tienes un estimado de peso corporal. En muchas de las especies de zoológicos se puede hacer, ya hay documentados muchos ejemplos. El estado de conciencia es importante, no es lo mismo encontrar un animal deprimido que encontraron alguno alerta y responsivo, y todo esto lo tenemos que registrar. Las mucosas, dependiendo de la especie y de las características biológicas y fisiológicas del individuo, no es lo mismo una mucosa de un reptil, que a lo mejor son más pálidas, no tan hidratadas o sí hidratadas, pero tendríamos que ver no presencia de moco, hay situaciones que podemos registrar. Tiempo de llenado capilar, también tomar en cuenta y tener el conocimiento de qué especie es la que estamos evaluando para ver si es lo mismo que en un mamífero o es más lento, y a lo mejor esto es normal. Orificios naturales de cabeza y cara de cualquier especie. El reflejo de glutorio, donde no en todas las especies se puede llevar a cabo, generalmente en mamíferos nada más. Y pues quisiera ver quién le hace en sus 5 sentidos un reflejo de glutorio a un felino, a un grande felino, ¿no? Entonces, aunque se pudiera hacer en un momento dado, son cosas que a lo mejor en un examen físico a la distancia podemos evaluarlo. Si queremos ver si tiene un reflejo de glutorio positivo, que es lo esperado, pues a lo mejor si lo vemos tomando agua, ¿no? O comiendo, deglutiendo, ya tenemos manera de cómo interpretar que hay un reflejo de glutorio positivo. El tusígeno, ahí si no, necesitamos hacer un estímulo laríngeo en la zona ventral cervical para ver si hay una zona irritativa que nos refiera a un reflejo tusígeno positivo, pero pues no en todo se podrá hacer. Frecuencia cardíaca, con sus diferencias y herramientas que podamos echar mano, no nada más el estetoscopio, a lo mejor, a lo mejor con algún pulso, con algún Doppler, por ahí van a ver fotos ejemplificándolo, ahorita se los muestro, que se usa mucho en reptiles para identificar el flujo sanguíneo y podamos tener el conteo de la frecuencia en reflejo de la frecuencia cardíaca, pero se hace con un Doppler, como lo que se utiliza en mujeres embarazadas cuando están revisando a los fetos. Frecuencia respiratoria, patrón respiratorio, pensando en fauna silvestre, tomando en cuenta tomar estos parámetros a distancia o cuando entran al consultorio, que no estén alterados a lo mejor por un estrés, por la contención física o por la manipulación. Todo esto hay que irlo contemplando.
Campos pulmonares, revisarlos bien, la auscultación cardíaca, la palmopercusión en los costados del tórax, tomando en cuenta el tamaño o la especie. No vamos a hacer una palmopercusión en un hurón, por ejemplo, o en un pequeño roedor, donde a lo mejor podemos hacer una percusión o una dígito percusión, ¿no? Con los dedos o con uno o con dos dedos. Campos pulmonares, aquí está palpación abdominal del mismo modo, conocer la anatomía, conocer las estructuras, conocer las estructuras y la distribución anatómica normal de estas estructuras abdominales para poder identificarlos. Palpación de cavidad celómica para los animales que tengan celoma. No nada más para los de abdomen, ¿no? Recordemos que hay muchas de nuestras especies de fauna silvestre que es más bien la definición correcta, es cavidad celómica. Pulso, linfonodos, temperatura